Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy por la tarde, el día de hoy 9 de septiembre, se está llevando a cabo un proceso de repetición de la actividad de la semana número 2 del curso de diseño arquitectónico 9. Esto por razones de que en su momento la grabación no se pudo terminar de conformar por existir algún grado de error y por lo tanto se solicitó que se volviera a repetir. De tal manera que a cada uno de ustedes, estimados compañeros alumnos, vamos a darle seguimiento entonces a esta semana número 2. En la semana número 2, dentro de lo que corresponde el área del programa de sílabo, a través del sílabo de la universidad, por un lado, se atendió el proceso inicial del trabajo número 1, del proyecto número 1, el cual correspondió a una propuesta arquitectónica de un albergue temporal fijo, derivado de las afecciones de desastres naturales. En este sentido, se trabajó sobre el sector de Morales y Zavala, la parte de los daños de la tormenta ETA realizados el año anterior. De tal manera que en esta fecha segunda hace entrega, pues en esa oportunidad, del proyecto de asignación por parte de los estudiantes. Y dentro de ello, iniciamos también en esa segunda semana lo que corresponde a la parte del urbanismo vinculado en el proyecto número 3, el cual corresponde a la etapa de diseño arquitectónico relacionado con la parte urbana. Dentro de ello se estará atendiendo entonces un proceso específico sobre los proyectos, en este caso a nivel de la ciudad. Dentro de ello corresponde a la temática de la densificación urbana. Como es de nuestro conocimiento, y ya lo hemos platicado con los jóvenes, ustedes saben que el crecimiento de las ciudades de alguna manera ocasiona pues un crecimiento en muchos casos de manera desordenada. Acá el concepto de los crecimientos que se han dado en las diferentes ciudades van marcando, ¿verdad? De acuerdo a los procesos, cómo las diferentes urbanizaciones se vienen aceptando en las diferentes extensiones y superficies. Unas con diferentes integraciones de ciudades, de sectores urbanos, los cuales con el tiempo van demandando nuevos espacios que satisfagan las necesidades de sociedad. Dentro de estos, muchos crecimientos urbanos se dan de manera espontánea, sin planificación, y esto pues forma parte ya de lo que se ha denominado el CATUM del 2032. Dentro de ello, vamos a retomar las actividades que se dan a conocer en el documento de densificación de las ciudades. Densificación de la ciudad dentro de lo que es propiamente las atenciones que requieren los crecimientos urbanos en muchas ciudades de América Latina y parte de Centroamérica. Este es un proceso quizás que no del todo es apropiado, ya que existe dentro del modelo tradicional, ha sido caracterizado como una forma expansiva de crecimiento, de la cual se incorporan de manera planificada o informal grandes extensiones de terreno
para construir barrios de habitación que producen inmensos suburbios de viviendas unifamiliares, enfatizando el valor de la propiedad privada. No reconocer el uso mixto como fortaleza del barrio, un trazado vial sin reconocimiento de la vocación del uso y ocupación del suelo. Dentro de la crítica al modelo expansivo, se menciona que el crecimiento expansivo no ha podido solucionar los problemas críticos de la vivienda, por un lado, y por otro, que es costoso para la dotación del transporte y las infraestructuras, que se afecta negativamente al medio ambiente. Cuarto, que se está construyendo una periferia habitacional sin condiciones adecuadas para la vida urbana, espacios calificados, equipamientos, empleo, aumentando el marcado desequilibrio del territorio urbano. Empleo al centro cada vez más concentrado que expulsa habitantes y a periferias residenciales cada vez más lejanos. Como alternativa al crecimiento expansivo, se ha propuesto la densificación. Densificar para concentrar la ciudad existente a través del reordenamiento de grandes áreas bien localizadas, pero que están deterioradas, mal utilizadas o vacantes. Estos son diversos análisis que se han hecho desde diversas ciudades, en especial en la parte de la cuenca de Ecuador. De esa manera, entraremos a conocer algunas evaluaciones que se han cuantificado con los diferentes ejes. 1. La base de información. Un paso previo consiste en el análisis cronológico del crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en las cuales en sectores de las áreas de Guayaquil, Ecuador, existen casos de ciudades de más de 3 millones de habitantes en las cuales hay de alguna manera esa afección por las diferentes desórdenes de ciudades. Dentro de los ejes de investigación, el estudio profundiza mucho más en la identificación de ejemplos considerados como paradigmáticos, tanto de vivienda colectiva como de densificación. Se generó una ficha metodológica que permite visualizar los ejes transversales de investigación. Estas son ocupación del suelo, densidad, altura baja, media y alta, tipos de agrupaciones de edificaciones, tipos de vivienda, núcleo familiar, conectividad, accesibilidad, equipamientos, servicios, usos complementarios y la relación con otros usos respecto a la ciudad. Ese cruce permite obtener valores numéricos, los cuales identifican las condiciones paradigmáticas y de parámetros para establecer un modelo de implantación desde la ciudad que correspondencia tipológica al uso y ocupación del suelo. Al final, se toma en consideración la valoración de los ejes. Se considera los resultados del análisis ejecutando en los proyectos escogidos, en la cual se pueda incluir que los valores universales teorizados por Le Corbusier en cada uno de los planteamientos para la ciudad ideal son alternativas válidas, pues existen casos en los cuales el ideal utópico llega a cumplirse incluso superando dichos valores.
en el territorio logrando densidades y superaron más de 1,000 habitantes por hectárea. El proyecto de Cumbres de Quintumbe de la ciudad de Quito consigue una densidad de 873 habitantes por hectárea. De igual manera, la ocupación, la altura y la ubicación forma parte de esas consideraciones de valores de los ejes. Dentro de estas consideraciones, hemos comentado también con los compañeros, con ustedes compañeros, de la importancia de llevar a cabo en la ciudad de Guatemala este tipo de propuestas de densificación urbana. Y es entonces donde a través del proyecto de densificación urbana, diversas investigaciones se han llevado a cabo. Como mencioné, lo realizado en la cuenca de Sterling y Espinosa, del lado de Ecuador, en las cuales sugieren que es necesario densificar zonas urbanas existentes y evitar el crecimiento desorganizado y de tipo horizontal de las ciudades. Además, hoy en día es claro en dónde se ubican los espacios de tipo comercial, donde se moviliza a toda la ciudad hacia este sector. Es de suma importancia su descentralización. De aquí surge la idea de generar una propuesta urbano-arquitectónica integral para un complejo que integre espacios habitacionales de tipo multifamiliar, empresariales, comerciales y deportivos dentro de un espacio urbano existente, densificando su ocupación y buscando el crecimiento vertical. Se pretende que sea un espacio que no afecte lo caótico y que satisfaga eficientemente las necesidades humanas planteadas. Entonces, dentro de ello, se plantea una propuesta en la cual exista un diseño integral urbano, arquitectónicamente sostenible y con sistemas constructivos. Entonces, en esa primera etapa del proyecto que se ha iniciado en esta semana segunda, es necesario tomar en cuenta algunas soluciones específicas para las diversas zonas en la ciudad de Guatemala. De tal manera que se ha solicitado una primera evaluación del crecimiento de las diferentes ciudades en Guatemala, tomando en cuenta ese crecimiento ya a partir de los años de los 1920 en adelante, y en las cuales pues esta mancha urbana ha ido creciendo en diferentes sectores de las más de 25 zonas que tenemos en la ciudad. Dentro de ellas, de las zonas con mayor índice de crecimiento, está la zona número 18, zona número 17, número 7, la zona número 5, partes de la zona 10, parte de la zona 8, de igual manera su crecimiento, y zona 4. Entonces, como ustedes como estudiantes hicieron ya una primera evaluación de ello, y cada uno iba como grupo de trabajo, iba a definir cuál es el crecimiento a futuro. A más del año 2040, por proyección a la del 2050, perdón, se iba entonces este proceso como nueva propuesta de diseño urbano. Esa densificación urbana que permita el crecimiento hacia esas diferentes zonas. Y dentro de ello, el planteamiento mínimo a tratar es llevar a cabo un proceso ordenado de edificios mixtos, residenciales, comerciales, de servicios y de sectores de igual manera con áreas de carácter deportivo, recreativo. Acá, dentro de las propuestas que se plantean, por un lado es propuestas residenciales que concursen para unas definiciones de apartamentos entre 2 y 3 habitaciones,
un promedio de 100, 150, 250 metros cuadrados. Sectores de propuestas de edificios con índice para cumplimiento de centros comerciales que permitan contar con locales anclas y locales comerciales de no menor de 60 metros cuadrados, que incluya restaurantes, cafés, áreas de convivencia, por un lado, y por aparte otro tipo de sectores que permitan también un crecimiento y un desarrollo a nivel integral en una salud y bienestar, teniendo para ellos canchas deportivas, gimnasios, centros de integración. Dentro de ello, se considera necesario contar con servicios, otros tipos de proyectos relacionados con oficinas modulares, sectores de clínicas, áreas de servicios profesionales. De igual manera, el crecimiento de contar con áreas de integración, la relación cercana de cada uno de los habitantes que tengan hacia sus alrededores de este tipo de zonas aspectos con uso de salones sociales, áreas abiertas, otros tipos de edificios relacionados con convivencias y seminarios. De igual manera, la importancia de lo que sería la formación educativa a través de los diferentes centros educativos que estén conformados por áreas de sectores de educación primaria, secundaria y universitaria. Este proyecto debe de tomar en cuenta ese sector socioeconómico y cultural que se pueda proponer hacia cada una de estas zonas. Es por ello que como parte de una propuesta que se deberá hacer a nivel de grupo, es necesario considerar que tenga un proyecto con urbanismo que solucione e intervenga, dice, toda una área de análisis urbano con solución topográfica y unas propuestas de conjunto, dentro de la cual se solicita que sea un diseño integral específico con diferentes áreas espaciales y volumétricas, que aporte su sistema constructivo con una propuesta y diseño de los sistemas estructurales constructivos para los diferentes edificios a proponer, documentación que debe respaldarse a través de la investigación con una orientación a las diferentes áreas de proyectos que son necesarios atender en este corto periodo de este segundo semestre. La conformación de la propuesta será con atención de un diseño libre, densificado, así como el sitio poblacional previamente en que sus características demande de esta intervención a corto y a mediano plazo, y de ello debe generar una investigación completa. Dentro de las áreas de investigación a tratar, corresponde la parte propiamente a nivel de urbanismo, que es la fase que se está llevando a cabo, al igual la parte arquitectónica. Y como una segunda etapa, la parte constructiva y de presentaciones. Es por ello que en las siguientes semanas, entre la semana 3 a la semana 7, se hará el proceso de evaluación de la fase del urbanismo, conformado por su investigación, por la propuesta de diseño urbano, la parte relacionada con las áreas de ciudad, el diseño conjunto de la zonificación, diseño de su área topográfica y de las diferentes áreas en conjunto. Y una segunda fase en la cual los estudiantes tomarán, dentro de la etapa propiamente de diseño de la fase arquitectónica, edificios en las cuales cumplan con su función y forma, análisis de igual manera de las distribuciones de los diferentes ambientes que planteen las diversas soluciones para elaborar esta integración de un diseño integral que plantee un urbanismo, su arquitectura sostenible y sistemas constructivos que cumpla con una propuesta
que permita contar con una propuesta con la solución de densificaciones urbanas, que dé soluciones sobre los ejes de salud, de educación, de transporte, de seguridad, de áreas relacionadas con el área, el área abierta, el área que permita también recreación, área social, que permita contener de una manera integrada las diferentes soluciones de edificios que busquen la solución residencial, que esté cerca los salones de comercios, que sean integradas la parte educativa, para que todo ello permita un crecimiento a corto plazo de una solución con áreas densificadas. De esa manera, cerramos esta parte de la propuesta y vamos a dar a conocer entonces la importancia del crecimiento urbano. Un momento, por favor. Voy a trasladarles un video relacionado con la importancia del crecimiento del urbanismo, de la densificación urbana. Como cualquier tema de la ciudad, los aspectos que involucran cualquier cosa que tenga que ver con la modificación del territorio construido, involucra no solo lo construido, sino que involucra la construcción de un pensamiento, involucra lo social, digamos, lo cultural, lo económico, está atravesado por lo ambiental, por un montón de facetas que van mucho más allá de lo construido, de lo construible. En este caso, de hecho, lo construido representa ese debate que está subyacente detrás de lo que se construye. Por eso ya los griegos dividían la ciudad en civitas y urbis, haciendo un poco la idea de estos dos aspectos generales que además se subdividen en mil otros aspectos. Los edificios en la ciudad son posibilitantes de que segmentos sociales, medios y medios bajos puedan acceder a lugares bien servidos de la ciudad, lugares que están identificados por los ciudadanos además simbólicamente como lugares que tienen que ver con el ascenso social. Naturalmente, al lado de esos edificios conviven otras viviendas, de viviendas unifamiliares, de aquellos que tal vez son la aspiración de estos otros que van a ir a vivir a los edificios, pero que no llegan a ser quienes viven en las viviendas. Y bueno, quienes viven en la vivienda no quieren compartir ese espacio porque quieren que ese espacio simbólico solamente los represente a ellos. Esto es un enfoque en términos sociales. En términos económicos esto es bastante más claro, digamos. Hay quien vive en una vivienda y que aproximadamente tiene de 20, 30 metros cuadrados por habitante de esa vivienda para arriba, es decir, una vivienda de 200 a 400 metros cuadrados, como son las que están en ese sector, y quienes viven en el departamento tienen apenas digamos, un tercio de esa superficie, ¿no? O sea, digo, 70 metros cuadrados por cada habitante de la vivienda grande, 20 metros cuadrados por quien va a ir a vivir un departamento de 60 metros para de 2 dormitorios, mientras del otro lado tenemos. Entonces, ahí hay una puja de clase que está también representada en sus caracteres económicos familiares. Por otro lado, están las cuestiones que tienen que ver con el acceso a servicios como seguridad, transporte, mejor iluminación, accesibilidad, forestación, distancia al centro comercial, distancia al centro cívico, distancia a los clubes. Todo eso involucra que quienes viven ahí y quienes quieren vivir ahí tengan, en términos conceptuales, el mismo derecho, pero en la práctica eso no se corrobora. Y esa es la puja real. Después están los argumentos que enmascaran esta puja, que tienen que ver con que no alcanzan los servicios, con que no tengo dónde estacionar, que ya tenemos suficiente densidad, que el daño ambiental, que se caen las barrancas, que
pero que en realidad no son reales, la mayoría de ellos. Y si alguno de estos aspectos es real, lo que hay que hacer es discutir sobre el aspecto, no sobre no construir más edificios, sino si faltarán cloacas, la discusión es hagamos más cloacas. Y también está la cuestión de la renta urbana, que es que el área central tiene que tener densidad porque es lo que garantiza que ahí aparezcan los servicios, es decir, el almacén, la casa de música, la venta de instrumentos, los bancos. Todos esos servicios, el policía en la esquina, aparecen cuando hay suficiente densidad. Es decir, que quienes ya habitan ahí y no quieren los edificios, gozan de esos servicios gracias a la densidad que le proveen aquellos a quienes no quieren aceptar como vecinos. Es una contradicción. Y por otro lado, un parque como nuestro Parque Urquiza, por ejemplo, que tiene un parque de 44 hectáreas, es sostenido por el conjunto de la ciudad. Sin embargo, los que pueden hacer uso del parque son apenas algún grupo pequeño de vecinos. Yo con esto no quiero estigmatizar a los vecinos del parque, por el contrario, son nuestros vecinos, son nuestros inversores, son las personas con quienes vamos al club y demás. Pero esto se da así en todas las ciudades, no solo en la nuestra, y por lo tanto no es un estigma, no es que yo los acuse de eso. Es una discusión, un debate que se da y que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Esas zonas centrales en todas las ciudades son las zonas que más tasas pagan por partida municipal. Y son las que hacen posible que gracias a la recaudación en esos espacios podamos invertir en otros sectores de la ciudad escasamente contributivos y altamente demandantes. Tiene que ver entonces también con una suerte de democratización de la renta urbana. Cuanto más partidas, cuanto más familias viven en el área central, tenemos mayores capacidades contributivas de la ciudad, o sea, de recursos públicos, para poder hacer mejor ciudad en otros sectores. Entonces, lo que no podemos tener es mayor densidad en la periferia que en el centro, cosa que es un fenómeno, por ejemplo, de nuestra ciudad, donde tenemos en nuestros arrabales, qué sé yo, del otro lado del Antonico, o allá sobre la zona sur, tenemos barrios que tienen alta densidad, que tienen una alta sustitución edilicia, que podríamos ver realmente como una especulación inmobiliaria, tal vez más fuerte que la que se da en el área central. Sin embargo, a pocos actores con poder de traer la discusión pública les interesa mucho lo que está pasando más allá de los 30, 40 metros de su vivienda. Y esto también es un fenómeno que se da en muchas ciudades. Y cuando pensamos estos temas, también tenemos que poner en debate el tema de la infraestructura de la ciudad de Paraná. ¿Cuánto nos hace falta como infraestructura? ¿Cuánto nos hace falta como desarrollo productivo? Y si con la construcción de torres vamos a lograr una ciudad más justa o más injusta. El lugar natural para la sustitución edilicia y para la creación de nuevos metros cuadrados construidos, indudablemente es el área central, justamente porque posee y provee todas las características y servicios que mencionábamos antes. Los usos comerciales, los usos que tienen que ver con la presencia del Estado están en el área central mayormente, y por eso las plusvalías urbanas se generan básicamente en el área central, y el valor inmobiliario decrece hacia la periferia y crece cuanto más te acercas al área central, entre otros parámetros que intervienen en la conformación de valor, pero probablemente el más importante es la distancia al centro, claramente. Entonces, ¿el lugar para construir cuál es? Es aquel en el que la ciudad genera más valor agregado, más plusvalías urbanas. Pensar que no vamos a construir en el centro o en el parque, a lo que le llaman parque, que en realidad es centro, también, en realidad es una sola área, es una cosa de locos, digamos. Una ciudad que crece en densidad en su periferia es una ciudad más injusta porque hay que llevar transporte, infraestructura, servicios, equipamientos públicos a lugares donde hay más baja densidad, es decir, que los costos que pagamos entre todos se amortizan mucho mejor en las áreas con más densidad que en las que tienen menos densidad. Pensemos, no es lo mismo ir a juntarle los residuos a un área donde hay algunos edificios y viven muchas familias, que con los mismos metros que recorre el vehículo y el personal, los recursos humanos, juntan los residuos de todas esas familias, que ir a juntar residuos a la periferia donde hay una familia cada muchos más metros que recorrer, y mucha más distancia que recorrer entre el punto y el punto de disposición final de los residuos.
En definitiva, esto no quiere decir que la densificación de la ciudad tiene que ser indeterminada y que en definitiva esa densificación termine atentando contra los propios valores que le dieron, digamos, que le hicieron posible, que le hicieron deseable. Tiene que haber un límite y esa es la discusión. ¿Cuál es el límite? Ahora, yo les puedo asegurar, por estar en el oficio, que estamos bastante lejos de esos indicadores deseables de densificación del área central para una ciudad intermedia como la nuestra. La dinámica de la ciudad es una dinámica compleja y que es mucho más importante en términos de lo que tiene que ver con todas nuestras vidas, incluso de los propios vecinos que hoy elevan sus reclamos. Es mucho más importante toda esta complejidad que el propio reclamo del vecino, que no por esto es ilegítimo, es absolutamente legítimo y todos tenemos derecho a emitir nuestros reclamos, pero hay que ponerlo en su nivel. Bien, entonces, como comentábamos, parte de este proceso que vimos en otras ciudades ya se está implementando, ¿verdad? De tal manera que este proceso de densificación que se busca permite que haya un equilibrio, ¿verdad?, entre los ejes de densificación y la ciudad. Dentro del documento presentado por la evaluación específica dentro de las áreas de Ecuador, dice que no se puede pensar en un lote de manera aislada, ya que cada acción sobre un área determinada generará reacciones en el resto de la ciudad, sobre todo al introducir usos mixtos y complementarios, o la posibilidad de modificar las redes de transporte, de infraestructura, etc. Segundo, la condición de la ciudad se refleja en los diferentes ejes de investigación: ubicación, conectividad, uso, ocupación de la vivienda colectiva respecto a la ciudad. Estos ejes refieren al lugar, por lo tanto, responden a la pregunta: ¿dónde densificar? Densificar densidad, ocupación, edificabilidad, altura y espacio libre de la vivienda colectiva. Respecto de sí misma, dice, de la ciudad, estos ejes se refieren al objeto arquitectónico, por lo tanto responden a la pregunta: ¿cómo se densificará? El tiempo, la reversibilidad, el reciclaje, el nuevo uso, la regeneración, la integración, entre otros aspectos, nos da la base para reflexionar en la densificación de las ciudades y su ordenamiento a partir de la ciudad concentrada. Estos parámetros responden a la pregunta: ¿y cuándo se densificará? Condiciones propias de la ciudad: ubicación, conectividad y uso y ocupación. Los procesos de densificación para las unidades de asentamientos están estrechamente relacionados con el lugar. La vivienda colectiva puede estar ubicada dentro de un área consolidada de expansión o en la periferia. La ausencia de la densidad de usos
marca una deficiencia en el proceso de densificación. En un área consolidada se debe servir los equipamientos y servicios existentes, lo que permite proporcionar un 100% del uso residencial. Un área de expansión se debe completar los equipamientos y servicios existentes, manteniendo un equilibrio con el uso residencial. En un área de periferia se debe dotar los equipamientos y servicios como complemento del uso residencial. Identificar, reformar o plantear a partir del sistema vial el sector, hecho que condiciona el incremento de la densidad. Entre más eficiente es el sistema de conectividad, mayor movilización de la población y mayor confort en un espacio público. Se ha comprobado en los ejemplos analizados que la aproximación al sistema teórico de las 7 vías funciona y con densidades altas. Teoría de las 7 versus Le Corbusier. Condiciones propias de la vivienda colectiva. Se ha comprobado que en la práctica la actuación para alcanzar niveles aceptables de densificación están dadas en las condiciones del tipo arquitectónico hecho en la investigación. Se ha definido desde los siguientes parámetros: tapiz, barra, torre, mixto. La valoración realizada a cada proyecto ha permitido obtener condiciones mínimas, medias y altas que actúan sobre la densificación. Con el propósito de obtener información particular sobre esas condiciones, se han cruzado los ejes de investigación, ocupación, edificabilidad, altura y espacio libre, manteniendo una constante, la densidad. Una vez obtenida esta información, se procede a valorar por cada tipo arquitectónico, marcando su proximidad o presencia en un cuadro de tendencias, obteniendo de acuerdo a los puntajes máximos de valoración del proyecto o de los proyectos. Los valores que se encuentren dentro de este cuadro ejemplificarán las posibilidades para la realización de proyectos de alta densidad. Es así como dentro de la parte de análisis que ustedes como compañeros de curso en las siguientes semanas tienen que dar a conocer. Por un lado está lo relacionado con lo que sería el conocimiento del crecimiento de la ciudad de Guatemala, en las cuales hay sectores donde ya las vías de lo que sería el transporte urbano están completamente ocupadas. Uno de los aspectos que más afecta a la ciudad de Guatemala corresponde a las áreas perimetrales o periféricas que están alrededor de lo que sería el municipio de la ciudad de Guatemala. Alrededor de los sectores de Misco, San Lucas, Villanueva, Amatitlán, Villa Canales, para mencionar algunos, su crecimiento es tal que emplean en el transcurso del día a la ciudad de Guatemala para generar otro tipo de actividades de los diferentes pobladores que cohabitan en estos sectores alrededor del municipio de Guatemala. Tal es el caso de una gran cantidad vehicular de más de 600 vehículos por día que ingresan a la ciudad capital, los cuales generan otro tipo de afecciones desde el punto de vista de la carga de lo que sería la densidad la densidad vehicular. Ocupan los espacios
de lo poco que hay ya como parte vial, transitan vehículos en las cuales se trasladan familias que vienen por razones de formación, de estudio, por razones de salud, por aspectos propiamente de comercios, por relaciones de lo que sería ingresos y egresos de búsqueda de empleos. Total, esto es a diario y esto es por todos los sectores de los diferentes ejes que se dan. El transporte suburbano de igual manera ingresa por parte de estos municipios y vienen a incorporar como parte de su comercio por trasladar personas que viven en los sectores de estos municipios aledaños, pero que también deambulan en sectores de la propia ciudad en el transcurso del día. Las personas, muchas de ellas también ocupan espacio dentro de las áreas específicas laborales, dentro de diferentes puntos de negocios. Total, lo que se da es que la ciudad crece de una manera bastante compleja en el transcurso de la semana y del día a día. Esto representa otros costos para una ciudad, situación que dentro de lo que es puramente el concepto de lo que fuese un equilibrio entre diferentes municipios que permitan llevar a cabo lo que corresponde a un distrito de país. Esto no se ha logrado todavía dentro de lo que sería la ciudad de Guatemala. Entonces, es por ello que también parte de lo que hemos comentado de los ejes viales, de los ejes de seguridad institucional, pues también no contribuye, puesto que también hay afecciones de carácter de impacto de seguridad pública, en la cual no permite proteger a mayor cantidad de los vecinos que viven en las diferentes zonas urbanas. En los sectores que ingresan a las diferentes áreas dentro del concepto de la ciudad de Guatemala, sectores de Misco, sectores del área de San Juan Zacatepeques, sectores del Atlántico y sectores sobre la parte del área sur de Amatitlán, sectores de Villanueva, son grandemente cargadas todas estas ciudades hacia la parte urbana de la ciudad de Guatemala. Esto hace entonces muy complejo todo el proceso de lo que sería esta carga vial constante, lo que no permite entonces transitar de una manera moderada. En la ciudad de Guatemala, las actividades que se generan a nivel urbano a través de los vehículos que vienen sobre los diferentes sectores de los municipios realiza una ocupación desde las 5 de la mañana y alrededor de las 9 y 10 de la noche, pues de alguna manera se está desalojando parte de esa ciudad. Eso representa que en el transcurso de casi alrededor de 20 horas se mantiene ocupada la ciudad. Ese tipo de soluciones obviamente no permite, además de otras, como es el concepto del transporte vehicular pesado. Todo lo que corresponde al paso de mercancías que vienen dentro de las diferentes aduanas sobre el sector de Honduras, sobre el sector de El Salvador, hacia lo que sería la parte de México y parte de la costa, no contribuye también a beneficiarse en el área vial de Guatemala, ya que al momento no se mantiene, no se ha podido llevar a cabo la respuesta de lo que sería el anillo metropolitano. Temas como estos son tan importantes que se deben de tomar en cuenta dentro de este otro tipo de proyectos a nivel de lo que sería este tipo de densificación de las ciudades a nivel de América Latina y, por qué no decirlo, dentro del área de la República de Guatemala. Entonces, esta es parte de la evaluación que a través de los compañeros de diseño 9 están llevando a cabo. De igual manera, se les ha solicitado que el análisis que se tenga que hacer
debe de considerar ese crecimiento poblacional a nivel de lo que es, digamos, la cantidad de población de nacimientos por cada una de las áreas que se trasladan, de salud, de educación, de todo lo que es el aspecto laboral, todo lo que es aspecto vial. Digo esto puesto que para poder solucionar todos estos temas es necesario tomar en cuenta ese crecimiento urbano, ese crecimiento poblacional, que en una media de 30 a 40 años, pues sería una primera etapa de poder seguir solucionándolo a través de soluciones de densificación urbana, ya que las soluciones sobre el esparcimiento de terrenos o de áreas urbanas en la ciudad difícilmente en 10 y 15 años se va a obtener. Se tiene que modificar ese proceso de lo que sería ese crecimiento, ya por parte de la etapa, digamos, que conlleva la Municipalidad de Guatemala y los estudios que están elaborados a través de su crecimiento poblacional, a través del POT, ya definen este tipo de soluciones habitacionales. Así es de que, tomando en cuenta cada uno de estos temas, se debe de continuar con la parte de la propuesta que realiza el POT. Perdón, el POT a través de los sílabos. Permítanme un momento, vamos a... Entonces, como parte de este proceso, la importancia que a través del sílabo se brinda es que el estudiante conozca la problemática a nivel de la carencia de infraestructura de desarrollo. Por aparte, que el estudiante identifique y describa los conceptos relacionados con la urbanización en el contexto de la ciudad a través de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que analice los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial para el desarrollo de la propuesta urbana del diseño a definir, que el estudiante analice y desarrolle la propuesta urbana para definir de manera integral sobre los ejes de desarrollo, eje vial, segundo, de sendas y distritos, tercero, el de parques, caminamientos y áreas verdes, eje 4, lo que sería el eje de gestión pública, municipalidad, eje, dentro del nuevo eje 4, aspectos de iglesias, bibliotecas, edificios públicos, eje 5, eje de salud, 6, residenciales y 7, recreación. Por aparte de la importancia de llevar a cabo entonces la fase del proyecto como introducción al tema de desarrollo de convención de los estados a nivel global y de igual manera la propuesta de diseño de un proyecto arquitectónico urbano. Seguidamente, lo que sería el análisis y la evaluación de vulnerabilidad que se da con este tipo de proyectos. Así que parte de esta propuesta, los estudiantes tienen a su cargo esta etapa por resolver dentro del área de diseño 9. Es con ello, entonces, que cerramos esta etapa de la segunda semana de diseño arquitectónico 9, con la finalidad de que cada uno de los estudiantes del área de diseño 9 pueda de una manera ordenada y de manera de trabajo en conjunto poder brindar este tipo de propuestas de soluciones de las diferentes edificaciones de densificación urbana. Que pasen muy buenas tardes, con permiso.